Bueno, nuevamente quisiera saludarle a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, mis cordiales saludos nuevamente desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en mi hogar. Sé que el mensaje llega por las redes y tal vez lo escuchen otras personas y lo pueden escuchar aún hasta en el extranjero. Este es lo bueno de las redes. Tienen sus ventajas y su desventaja. Quisiera comenzar orando, cantando un himno para la predicación y que el Señor pueda ayudar a alguno o alguna que no sea salvo a que pueda ser librado de la condenación eterna. Padre que estás en los cielos, nuevamente me quiero acercar ante tu presencia por medio de la oración, dándote las gracias porque todos los que somos salvos gozamos de una salvación inmerecida y fue gracias a tu misericordia que alcanzamos. Gracias porque tu palabra fue expuesta y nosotros la escuchamos y tú obraste en nuestros corazones y comprendimos nuestra condición de pecadores perdidos y llegamos al Señor Jesucristo, del que escuchamos también en la predicación, y Él nos salvó por la fe que llegamos a Él. Él mismo puede perdonar a los que no son salvos. Ayúdales a los que no son salvos a comprender que están perdidos y que nada más el único que les puede salvar es el Señor Jesucristo. Ahí están nuestros familiares y amigos. Todos los que no son salvos, gracias por la obra de la cruz, Padre. Tu Hijo voluntariamente entregó su vida por la de nosotros y pagó la deuda. Gracias por su sepultura y resurrección y ascensión al cielo. Gracias porque Él vive, Padre. Nos sacará de aquí algún día. Estaremos con Él por toda la eternidad. Gracias por todo esto, Padre. Te pido para que me puedas ayudar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tercera estrofa del himno 56 de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor. Señor Jesús, mi fiador, Señor Jesús, mi salvador, la vida diste tú por mí. Mi espíritu halla paz en ti, la eternidad no espanta ya, la eternidad no espanta ya. Quisiera leer en Jeremías, capítulo 16, versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Esto fue la nación de Israel. Jeremías 17, el título dice: el pecado escrito en el corazón de Judá. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El versículo que más me interesa que ustedes oigan, amigos y amigas que no son salvos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Evangelio de Juan,
capítulo 2, versículo 23. Aquí está el Señor, que es el mismo Jehová, el mismo Dios. Como dice la Escritura, Dios manifestado en carne. Pero aquí encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Emmanuel, dice la Escritura, Dios con nosotros. Estuvo con ellos ahí, en carne, encarnado en el Hijo. Dios manifestado en carne. Jesús conoce a todos los hombres. Juan 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otra escritura similar en hebreo, estoy hablando en 3 tiempos, en el Antiguo Testamento, Dios hablando por el profeta Jeremías a la nación de Judá, a la nación de Israel, el Señor en su ministerio terrenal. Él conoce el corazón del hombre y la mujer. Él conoce mi corazón. No me le puedo ocultar, pero en nada. Ni tampoco puedo excusarme delante de Él. Él conoce mi ser, Él me conoce. Y Él conoce el corazón tuyo, amigo o amiga, que no eres salvo. Él conoce si eres salvo o no eres salvo. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor sabe lo que hay aquí, y Él conoce las intenciones de estos corazones malos y malvados. Y las intenciones, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todo, su creación, todo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, quiero decirte que tenemos un corazón malo, malvado. Ya nosotros los que somos salvos, nuestros corazones fueron emblanquecidos, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios, y así como canté en el himno, Jesús, Señor Jesús, mi fiador, la vida diste tú por mí. El Señor fue nuestro sustituto, Él fue el que tomó el lugar de nosotros, porque la Escritura decía que el pecador tenía que morir en el Antiguo Testamento, muera irremisiblemente. O sea, no había ningún medio para el pecador para poder ser salvo, sino por la fe. Pero nuestros pecados, a nosotros los que ya somos salvos, nos estaba llevando rumbo a la condenación eterna, y el corazón nos engañaba. Y así te encuentras tú ahorita, amigo. Ojalá ya tu conciencia haya sido despertada por la palabra de Dios, y que tu corazón ya sienta el peso de su pecado. Eso fue lo que nosotros sentimos en nuestros corazones, y había una angustia demasiado grande, que comprendimos que andábamos a espaldas de Dios, violando su justa ley, que no había solución por nosotros mismos, por ningún medio que podamos hacer, ni usted, y eso lo entendí yo a los años escuchando la palabra de Dios. La solución estaba en el Señor Jesucristo. A Él fue que llegué. Esto no es mera palabra de decir,
admirarlo. Porque cuando yo no era salvo, yo lo veía al Señor como una persona muy noble, admirable, pero no lo veía como mi Salvador. Pero cuando mi corazón, mi conciencia fue despertada y mi corazón despertado, yo duré escuchando el mensaje y quería ser salvo y no entendía cómo ser salvo, hasta que la palabra de Dios, como dice aquí, que una palabra de Dios es viva, fue despertándome, porque la palabra de Dios no es como cualquier libro, un cuento o un libro de historia de algún héroe, de algún libertador. Esta palabra despierta al pecador, penetra el alma, adentro en el corazón, las intenciones del corazón, y la conciencia la despierta, porque empieza a trabajar la mente. Cuando la palabra de Dios se predica y se abre su justa ley, empieza a hacer el trabajo en la mente y en el corazón. Ese soy yo. Cuando decían que ni los borrachos, fornicarios, adúlteros, y yo estaba practicando en esa lista. Cuando hablaban de mentirosos, cuando hablaban de cosas del mundo que uno practicaba, las fiestas, mirar cosas, películas, estar en discoteca, todas esas cosas que son pecados, la idolatría, la fornicación, el adulterio, todo eso daba vuelta en mi corazón, los pecados que yo practicaba. La palabra de Dios me estaba registrando, y así registra el que no es salvo, pero la persona rechaza, se le predica, se le siembra la palabra, pero cuando sale de ya, a veces puede salir la persona tocada con el evangelio y pueden comprender que está en espalda de Dios, pero el diablo viene y le roba lo que se le sembró cuando vuelve otra vez sale del culto, y si no tiene contacto con algún creyente o no lee la escritura o algo, está corriendo peligro. El diablo le puede engañar, por eso es que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Puede ser engañado en una religión por buscar lo más fácil. Yo me acuerdo de un amigo que yo vi, él lo estaban engañando. Yo le expliqué que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Entonces, a donde él fue, lo engañaron, y el corazón de él mismo lo estaba engañando. Él decía: no, eso no es así. Dios es amor, y Dios no nos va a hacer esto así a nosotros, y el infierno no existe. Sí, porque no le predicaban. Esa gente del infierno empezó a asistir a esa congregación. Por cierto, yo conozco al que lo estaba llevando, y le dije, entonces vino y me dijo a mí: él está marchando y esto, y se está portando bien. Y me quedé pensando, porque ese hombre tampoco era salvo, y a veces le dicen, lo felicitan: bueno, ahora eres del Señor, ahora eres de Dios, y le dan felicitaciones, hasta regalos y cosas le pueden. A veces los ponen a estudiar cosas de la teología y estas cosas, le dan diplomas, y esa gente van engañada rumbo a la condenación, porque nunca tuvieron una experiencia de salvación. Vienen y los bautizan, están marchando y los bautizan, y esas personas creen que van para el cielo aún porque los bautizan y pertenecen a alguna congregación, cualquier congregación. Eso puede pasar hasta en una asamblea. Una persona misma, su corazón la puede engañar. Tiene que tener una experiencia de salvación personal con el Señor. Cuando uno cree, le van a empezar a llover las críticas, las difamaciones, estas cosas, y uno, el creyente, tiene deseo de salir a impartir de la salvación, enseñarle a alguien, repartirle un tratado
orarle al Señor. Yo desde que creí en el Señor, bueno, estoy orándole al Señor, lo alabo, le adoro, y eso lo hacemos cada uno de los creyentes. Y tratamos de llevarle el mensaje a otra persona, pero esas personas entran en esa así mayormente, y lo que son es caliente, como dice un hermano, un calientabanco, religioso, yendo y viniendo, y ciego, encaminándose rumbo a la condenación eterna, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es perverso. Personas ingenuas y personas malas que también lo pueden encaminar a la condenación eterna. La persona tiene un alma de mucho valor para el Señor, y esa es la que tiene que salvarse. Cuando la persona cree en el Señor, entiende que estaba caminando rumbo a la condenación eterna. Entonces el engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es malo, es pecador. El pecador tiene un corazón malo, no ama a su prójimo, si lo puede destruir, lo destruye, no le importa, porque su corazón es malo y perverso. Pero entonces, ¿quién lo conocerá? Y el que lo conoce es el Señor, y las Escrituras escanean el corazón del pecador, y uno puede comprender estas cosas. Entonces dice: yo que pruebo la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. La persona tiene oportunidad de arrepentirse de sus pecados, darle un parado aquí y ir a la fuente de salvación en esta dispensación de gracia, porque el Señor es el único que puede salvarle. Porque la misma Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Está pesando el juicio de Dios sobre su persona, y cada hombre y mujer en esta tierra tiene límites de habitación aquí en esta tierra, y si parte sin salvación, su alma va al lugar del infierno para un día ser sacado de ahí, ser juzgado en el gran trono blanco, porque por rechazar y dar según el fruto de sus obras, del rechazo que usted tuvo del plan de salvación, juzgado y lanzado al lago de fuego, un cuerpo resucitado juntado con su alma, y allá va a estar consciente por toda la eternidad por haber rechazado. Y el gusano el gusano que nunca muere, su conciencia lo va a estar acusando por toda la eternidad. El mismo Señor en su ministerio terrenal, esto se lo dijo Jeremías aquí a la nación de Judea. Entonces el Señor dijo, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el Señor. Una profesión superficial, sin arrepentimiento, algo superficial, porque vieron haciendo los milagros y viendo las señales que hacía. Pero el Señor dijo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque él conocía a todos. El mismo Jehová que dice: yo escudriño la mente y el corazón. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo que hay en nosotros es podrida llaga, como dice la Escritura, desde la cabeza hasta la planta del pie. Y la solución está en el Señor Jesucristo, para que tus pecados sean perdonados. Cuando la persona es salva, podemos ver aquí: bendito el varón que confía en el Señor, en Jehová, y cuya confianza es el Señor. Cuando ya nosotros creemos en Él, nuestra confianza, nuestras esperanzas están en Él. Y entonces, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y entonces nosotros estamos afirmados en la roca, que es el Señor Jesucristo, y nuestras raíces
están afirmadas en Él, y somos como un árbol plantado junto a las aguas. Un árbol que está plantado junto a las aguas echa raíz y va a la fuente de las aguas, y nuestra fuente es el Señor Jesucristo, pero la tuya todavía no es el Señor. Amigo o amiga que no eres salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados, llegar al Señor Jesucristo. Él te conoce y cada persona sabe si es salva o no es salva. Yo, cuando no era salvo, sabía que no era salvo. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche yo llegué a Él humillado, porque ya sabía que no tenía más salida por ningún lado y quería ser salvo. Eso era un deseo vivo en mi corazón, y esa noche fui salvado por la gracia de Dios. Creí en un Cristo vivo que murió en una cruz, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Creí en el Señor Jesucristo, Él me salvó y tengo la seguridad de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.